Cuando estábamos hablando de otros tipos de hipótesis que hacen más relación hacia las hipótesis de investigación. Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos que montar una investigación, uno normalmente hace una hipótesis investigativa, que es esa afirmación específica, que ya sea como usted la haya redactada en la parte de arriba, ya sea descriptiva, ya sea correlacional, usted tendrá que asimismo redactar una hipótesis que se denominan hipótesis nulas. Es decir, es el sentido reverso a la hipótesis de investigación y es aquella en la cual nosotros lo que estamos describiendo es sencillamente como que no va a haber ningún efecto, que no va a pasar nada de lo que se estaba diciendo respecto a la hipótesis de investigación, sea como sea que se haya redactado anteriormente. Entonces, tengo aquí ejemplos de hipótesis nulas. Por ejemplo, cuando usted tiene una variable descriptiva, una hipótesis, perdón, descriptiva, el ejemplo sería la expectativa, por ejemplo, de ingreso mensual de los trabajadores en Colombia no está entre 50 a 60 dólares. Quiere decir que cuando hablamos de la descriptiva como hipótesis de investigación, la descriptiva sería la expectativa de ingresos mensuales de los trabajadores está entre. Aquí, ¿qué estoy haciendo yo cuando ya la meto dentro de la hipótesis nula? Hago específicamente una negación respecto a ese parámetro que yo consideraba anteriormente, ¿sí? Ahí también está en cuanto a la causal específicamente, cuando yo estoy haciendo respecto a la correlacional, es decir, no hay una relación entre la aplicación de nitrógeno y el crecimiento de las plantas, o por ejemplo cuando usted hace hipótesis nulas entre grupos, ¿sí? o hace de diferenciación entre grupos. Entonces, ¿qué notamos aquí? Que ustedes van a tener tantas hipótesis nulas como hipótesis de investigación planteen. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que ustedes planteen más de una hipótesis, pero asimismo tendrán que tener entonces varias respuestas a la pregunta de investigación que ustedes están planteando. ¿Listo? ¿Por qué es importante que igual usted la plantee? Porque cuando yo hago una investigación, yo lo que estoy haciendo después de que hago todo el proceso estadístico es aceptando o rechazando la hipótesis de investigación. Si, por ejemplo, yo rechazo la hipótesis de investigación, lo que estoy haciendo es aceptando la nula, ¿sí? Entonces quiere decir ahí que ustedes tienen que dar a conocer la hipótesis nula, porque en dado caso que se acepte la hipótesis nula, uno tiene que saber qué es lo que está aceptando. Entonces ahí tendremos otros ejemplos de hipótesis de investigación, de hipótesis nulas, de otras hipótesis alternativas a la investigación. Estos símbolos que están viendo ustedes acá son símbolos como de siglas que normalmente uno utiliza, HI para hipótesis de investigación, H sub O o H sub 0 para la hipótesis nula, HA para hipótesis alternativas a la hipótesis de investigación. Bien, ahora, algo importante también cuando ustedes ya plantean su hipótesis, yo les decía que ya después de que uno tiene su hipótesis planteada, uno tiene que empezar a entender qué tipo de variables o qué va a medir para poder llegar a la hipótesis, ¿cierto? Entonces, esas variables van a ser características o atributos que tienen los objetos de investigación o las poblaciones que pueden llegar a diferir de alguna manera, es decir, a diferenciarse durante mi estudio o mi investigación, ¿sí? Nosotros hablábamos también en estadísticas y recuerdan que los tipos de variables pueden ser dos: cuantitativas cuando hablamos de cantidades numéricas o cualitativas cuando estamos hablando específicamente de cualidades. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy mostrando una variable que puede ser perfectamente cualitativa cuando yo, digamos, aplico o doy una cierta dosificación a unas personas sobre un medicamento en particular y cómo esas personas se pueden sentir con o sin el medicamento, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy yo mostrando aquí? La variable respuesta respecto a una aplicación o a un tratamiento específico que estoy dando a ciertas personas. Entonces, los tipos de variable van a variar muchísimo porque uno puede encontrar tipos respecto a las características que uno está analizando, por ejemplo, según la naturaleza, ya vimos, cualitativas, cuantitativas, según su amplitud, si estamos hablando de algo individual o si estamos hablando de algo colectivo, por el nivel de abstracción, si estamos hablando de algo general para una población, por ejemplo, los niveles económicos o intermedios, si no estamos hablando para algo general, sino para algo específico, ¿sí? Según la escala de variación, esto sí lo habíamos visto nosotros en estadísticas, son nominales, ordinales, nosotros tenemos de intervalo,
Podemos generar también intervalos con las variables discretas, continuas, que serían aquellas para las cuantitativas. Y según la relación que van a tener con otras variables, específicamente con las hipótesis, cuando hablamos de hipótesis causales, que tenemos esas variables que van a ser dependientes y variables que son independientes. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos estas variables, estas son las que más voy a explicar porque pues digamos estas ya las hemos visto en estadística. Seguramente estas ustedes también las vieron en diseño experimental o el cuatrimestre pasado en bioestadística, pero normalmente cuando uno lo que quiere es relacionar o tiene hipótesis de relación entre variables dependientes e independientes, uno debe saber qué es lo que está aplicando y qué significa esa variable dependiente. Entonces la independiente es aquella que no va a cambiar a lo largo del experimento, es decir, es aquella que yo estoy aplicando para ver qué efecto va a tener. Y la dependiente va a ser específicamente la que me permite a mí evaluar el efecto. Es decir, miren aquí, tenemos dos tratamientos, se le está echando a una planta gaseosa y a otra planta jugo, perdón. ¿Y qué se está evaluando? El efecto que va a tener esa aplicación de esos dos productos sobre el crecimiento de la planta. ¿Quién es independiente? Lo que yo aplico. ¿Quién es dependiente? La respuesta que yo voy a observar directamente de la planta. Bueno, entonces así nosotros podemos tener diferentes ejemplos. Entonces, esto me va a permitir, cuando yo tengo esas variables dependientes, ver realmente el efecto o el resultado que va a tener lo que yo estoy manipulando, que es esa variable independiente, porque esta en últimas es la que uno como investigador manipula. Ahora, yo como la relaciono en una gráfica, siempre las independientes van a estar en la parte del eje X, es decir, en las axis, y específicamente aquí nosotros vamos a tener la respuesta en el eje Y. Hay otros tipos de variables que ustedes pueden encontrar en los estudios y que a veces es importante que uno más que las analice, las pueda describir y también las pueda determinar, porque a veces están por fuera de lo que yo quiero investigar, pero pueden afectarme en mi variable respuesta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando yo estoy aplicando, qué sé yo, algún tipo de fertilizante, ¿sí? Pero puede ser que haya una alta pluviosidad o caiga muchísima lluvia y entonces resulta que ese fertilizante que yo apliqué era altamente lavable, entonces puede ser que eso haya generado un impacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Medir esa variable, ¿cuál? La lluvia que cae, para ver si de pronto eso podría llegarme a afectar mi variable respuesta. Entonces, cuando ustedes tienen variables extrañas y ustedes las identifican en su investigación, normalmente ustedes tienen que analizarlas, pero no analizarlas como objetivo de la respuesta final de la investigación, sino tenerlas en cuenta dentro de su proceso para que finalmente, si de pronto algo sale raro en su investigación, puedan saber si esta variable extraña tuvo algo que ver. Entonces es importante que ustedes las identifiquen porque uno no las controla, o sea, pueden ser lo que les decía, variables ambientales, variables genéticas, o sea, la genética, por ejemplo, de una planta usted no la va a poder modificar. Entonces, eso hace que eso se convierta en una variable extraña. Y adicional a eso, eso puede influir en el resultado de la investigación, ¿sí? Desaparecen investigaciones bajo ambientes controlados. Normalmente, cuando yo tengo muchas variables extrañas, cosas que están variando en mi investigación que yo no puedo controlar, lo ideal es que usted haga su investigación en un ambiente controlado, tipo laboratorio, tipo casa maya. Y siempre debo intentar controlarlas, ¿sí? ¿Cómo las controlo? Haciendo contrabalance, es decir, poniendo algo que sea lo contrario a esa variable para que de alguna manera yo la pueda controlar, eliminándolas o aleatorizando. Por eso es que uno utiliza la aleatoriedad para que si de pronto uno, por ejemplo, cuando tiene suelo diferente en un cultivo, yo pueda permitir que las plantas que yo siembre pues tengan la respuesta a diferentes tipos de suelo. ¿Listo? Entonces ahora, después de que usted define las variables, después de que usted definió sus hipótesis, tiene que empezar a definir su metodología. Y esa metodología va a estar inmersa dentro de algo que nosotros conocemos en la recolección y el análisis de datos. Para estas recolecciones y análisis de datos, pues también hay ciertas cosas que uno puede hacer desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, ¿cierto? Que nos van a permitir a nosotros recoger la información. ¿Qué tipo de instrumentos o cosas uno tiene? La observación, listas de cotejo, es decir, cuando uno llega y mira como que si la planta tiene color verde o rojo, listas de cotejo, ¿sí?
Las encuestas, análisis de contenido, pero este análisis de contenido es cuando yo estoy haciendo análisis teórico de algo, escalas de apreciación, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, dicen si una planta está muy enferma de 1 a 3, 1 siendo poco, 2 siendo moderado y 3 siendo altamente enferma, ¿sí? Enfoques grupales o focus group es cuando un grupo se reúne para hablar en torno a un tema, quiere decir que eso estaría relacionado más con lo cualitativo, y la recopilación documental, que también sería más hacia lo cualitativo. Entonces, ¿a qué voy con esto? La recolección y análisis de datos varía dependiendo del enfoque que usted tenga en su investigación. Si usted está hablando de algo cualitativo, tenemos unos tipos de análisis de recolección de datos, y si hablamos de algo cuantitativo, otras cosas específicas. Bien, cuando nosotros hablamos de la observación es algo que normalmente uno hace, ¿cierto? Y a través de la observación uno lo que hace es tomar datos. Esta puede valer tanto para lo cualitativo como para lo cuantitativo, porque a través de la observación yo defino variables cuantitativas. Pero es importante que ustedes diferencien lo que significa observar a ver. O sea, cuando yo observo, yo estoy teniendo como un contacto directo con el sujeto de estudio, ¿cierto? Y de alguna manera estoy siendo más riguroso, más sistemático en mi proceso de observación. O sea, ver es lo que usted hace todo el día, pero cuando usted observa, digamos, es cuando se enfoca en un objeto de investigación, y ahí a ese objeto le está analizando todos los variables que él pueda tener. Entonces, de eso se trata este proceso de observación. Y adicional a eso, pues vamos a tener que tener en cuenta que cuando uno recolecta datos a nivel cuantitativo, debe basarse en una herramienta muy importante, que es el muestreo. Entonces, este muestreo es una herramienta que tiene una base estadístico-matemática, en qué consiste, ustedes lo debieron haber visto el cuatrimestre pasado, y es extraer de un universo grande o de una población una muestra pequeña, ¿sí? Entonces, la idea de cuando ustedes hacen un muestreo es, por ejemplo, si ustedes ahorita, ¿por qué lo traigo a colación? Porque como ya tienen que empezar a plantear su metodología, tienen que empezar a pensar también cómo van a muestrear, ¿sí? Entonces, la función básica de esto es que uno pueda tener de una población muy grande una porción de esa población que sea realmente significativa y que me permita a mí sacar conclusiones, ¿sí? Obviamente puede ser que de pronto los que vayan a trabajar en laboratorio no necesiten hacer muestreo porque, qué sé yo, que tienen 10 larvas y las 10 larvas las van a muestrear. Entonces sería un muestreo del total de la población. Aquí hablo cuando, por ejemplo, si alguien va a sembrar maíz y quiere hacer el análisis sobre el cultivo de maíz, pues si tú tienes una hectárea no puedes estar muestreando todas las plantas. Tienes que definir qué plantas vas a muestrear, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno trabaja muestreo, uno debe tener en cuenta que las poblaciones deben ser finitas, es decir, usted debe saber cuántos individuos hay o poderlo calcular de alguna manera, ¿sí? Saber cuánto financiamiento y tiempo estaría usted realmente utilizando en los métodos de muestreo que vaya a hacer, y saber también cuándo usted requiere estimaciones precisas y confiables a largo plazo, es decir, qué tan preciso y qué tan confiable usted quiere que sean los datos que usted obtiene, ¿sí? Porque usted puede muestrear si el 100%, 5% de la población. Ahora, ¿qué tan representativo puede ser un 5% de la población? Pero es que depende mucho del tiempo que ustedes vayan a tener para recordar conceptos. Van a estar también en la presentación. Si usted tiene que muestrear, usted tiene que saber el número total de la población. Recuerden que la población es aquellos objetos de estudio que están enmarcados en una característica común. Usted debe saber qué es la muestra, recordar que es esa porción representativa de una población, y normalmente las muestras deben ser similares dentro de ellas, ¿sí? Entonces, esas son como las cositas que uno debe tener en cuenta cuando está planteando todo ese diseño metodológico, que va a mostrar, cómo va a muestrear, qué variables va a determinar, cuál va a ser el tamaño de su población, cuál va a ser el tamaño de su muestra, ¿sí? Entonces, si yo tengo varias plantas, bueno, ¿a quién va a muestrear usted? ¿Cuál va a ser su unidad de muestreo? Ah, no, mi unidad de muestreo es una planta, mi unidad de muestreo van a ser 3 plantas. Tiene que definirlos. Y eso les va a permitir a ustedes llegar a un punto muy importante del proceso de investigación, que es la calidad de los datos. Entonces, quiere decir que básicamente uno, cuando habla de calidad de datos, quiere decir que usted debió evitar el sesgo, es decir, que yo esté queriendo que, digamos, el tratamiento que era más efectivo, que yo decía que las micorrizas y las micorrizas y me voy con micorrizas, y cuando en campo me doy cuenta que algunas plantas a las que les apliqué micorrizas no tenían como ese efecto sobre su desarrollo. Entonces, ¿qué hago yo? Ah, no, pues yo no las muestreo. Eso se llama sesgo, ¿sí? Porque entonces lo que yo estoy haciendo es favoreciendo de alguna manera
uno de los resultados. ¿Por qué? Porque yo quería que, y yo creía que eso era lo que iba a pasar, y eso no sería una buena investigación. Entonces, cuando nosotros hablamos de errores en investigación, yo puedo tener dos tipos de errores, unos que se llaman sistemáticos y otros que serán aleatorios. ¿Qué es uno sistemático? Es aquel en el cual sencillamente los datos o los errores del muestreo se van a dar más bien por las cosas que usted está utilizando, ¿sí? Por la forma en la cual hizo o planteó su metodología de investigación. Puede ser que usted esté utilizando una balanza y está mal calibrada, ¿sí? Entonces eso es sistemático, porque sistemáticamente si usted iba a usar una balanza, usted debía saber que esa balanza tenía que estar calibrada, ¿sí? Si no, entonces va a ser un error sistemático y un sesgo que usted así no hubiese querido haber hecho, se convierte en error, ¿sí? Ahora, error aleatorio. Por ejemplo, cuando uno, en vez de tomar las muestras de forma aleatoria, sin favorecer ninguna, como lo que acababa de hacer, hablar del ejemplo de las micorrizas, uno toma las que yo quiero y las que me convienen a mí. Entonces ahí estamos hablando de que la aleatoriedad, que es uno de los principios del diseño experimental, usted no lo está cumpliendo, ¿sí? Y eso va a generar sesgo y error. Otros tipos de sesgo relacionados con pues, la selección, de incluir o excluir porque yo quiero en una población, faltas de respuesta, que me dio una planta, pero cuando fueron a pasar el dato no lo pasaron bien, entonces, no, pues eliminémoslo, ¿sí? Entonces, eso puede pasar. Sesgo por tipo de pregunta, esto ya es relacionado cuando usted está haciendo una encuesta específicamente y de pronto de alguna manera usted induce la respuesta de la persona, porque yo te voy a probar un producto, entonces yo te digo, ¿cierto que el producto está rico? ¿Sí? Entonces, si yo te pregunto así, yo ya estoy influyendo en tu respuesta. Entonces, uno como que, si a mí me dicen, cierto que el producto está rico, yo no voy a decir, no, el producto no está rico, porque ya cuando influyen en mí con la pregunta, pues yo también así mismo empiezo a responder y eso se podría considerar un sesgo por pregunta. Entonces, para evitar estas cosas, también uno tiene dentro de los muestreos como unas clasificaciones, que son los muestreos probabilísticos. Estos los vamos a ver más a detalle en las siguientes clases. Y un muestreo que se va a llamar no probabilístico. ¿Qué son los probabilísticos? Cuando ustedes conocen las probabilidades de que cada una de sus unidades de muestreo o sus individuos que van a tener en su colectividad o en sus objetos de estudio van a tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, si tú tienes un lote de cacao de 1000 árboles, los 1000 árboles tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de métodos de muestreo tenemos aquí? Aleatorios simples, estratificados, sistemáticos, conglomerados o polietapicos. No se preocupen que aquí solamente es como una mirada inicial para que ustedes empiecen a plantear de alguna manera esta parte. Y métodos de muestreo no probabilístico, obviamente estos no los vamos a usar ahorita porque estos son netamente utilizados cuando estamos hablando de algo cualitativo, donde la probabilidad no tiene nada que ver. Entonces hay unos que se llaman por juicio, por cuotas, por accidente, intencionales, bolas de nieve, entre otros. Bien, entonces para finalizar esta clase, y como complemento a ella, vamos a tener dos actividades puntuales que ustedes deben desarrollar. La primera es hacer la lectura, que será la actividad 14, de dos artículos que son muy cortos, pero que les van a ayudar a ustedes a complementar lo que hemos venido hablando. Uno que habla sobre las hipótesis de investigación y el segundo que habla sobre las variables, su estructura y función dentro de esa hipótesis. ¿Por qué entramos a este punto? Porque recuerden que ustedes ya tienen que empezar a plantear su metodología. Y esa es la actividad 14. Ahora la actividad 15 va a haber un quiz respecto a una evaluación, como lo quieran llamar, respecto a esos dos artículos que les estoy mencionando y ustedes deberán resolverla de forma individual. ¿Qué, profe? ¿Que para cuándo? Va a estar disponible en la plataforma desde el día martes 15 de septiembre a las 4 de la tarde ya va a estar disponible y ustedes van a poderla desarrollar cuando ustedes quieran. ¿Cuánto tiempo tienen para desarrollarla? Media hora. Van a tener dos posibles intentos para resolver la evaluación, ¿sí? ¿Cuál de los dos intentos se les evalúa? Pues el que saquen más nota, ¿sí? Obviamente ustedes no van a tener la nota sino hasta que pase el tiempo específico y que se cierre ya el intento. Y también he visto pues que de pronto ustedes pueden tener problemas de internet, entonces la idea es que
pues ustedes, si tienen problemas de internet, puedan volver a resolver la evaluación. ¿Listo? Ahora, es importante también que tengan en cuenta que en este punto ustedes son los que son muy dueños de su tiempo, porque pues la mayoría de sus compañeros salieron, hay otros que no, pero sí es importante que eviten que se les acumulen las actividades. Si yo la estoy poniendo hasta el martes es para que ustedes lean, para que ustedes estudien, para que ustedes revisen, pero asimismo tienen que evitar resolver esta evaluación el martes a las 11 de la mañana, porque es que yo, si el martes a las 11 de la mañana a usted se le va la luz, yo ya no le voy a habilitar más intentos. Por eso tienen un tiempo bastante prudencial para que puedan hacer esa evaluación con base en las dos lecturas que ustedes hicieron. ¿Listo? El espacio para la evaluación, ¿cuál es? Es el mismo para 201 y para 202. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y el segundo trabajo va a ser el que corresponde al parcial escrito. Este sí lo vamos a hacer específicamente, va a estar relacionado respecto al avance del seminario de investigación que ustedes están planteando, que van a tener un plazo hasta el lunes 21 de septiembre para entregármelo, porque yo ya el martes tengo que empezar a subir notas, ¿sí? Entonces, si ustedes no lo entregan por el aula virtual, yo les voy a castigar la nota. Si lo entregan por correo electrónico se les va a bajar una unidad. Solo una persona del grupo debe subir el trabajo a la plataforma. Tengan en cuenta eso. Su modo de subir este trabajo es en la plataforma, no por correo electrónico. Si me lo envían al correo electrónico les bajo una unidad. Yo se los recibo, pero les voy a bajar. Ahora, tengan en cuenta estos ítems que están aquí, también ya están en la plataforma para que los miren, que voy a calificar la portada, la introducción. Noten que ya estoy empezando yo a utilizar el formato que se les está pidiendo en el seminario, porque como les decía, la idea es que esto sirva para que ustedes puedan trabajar con su seminario de investigación. Entonces aquí les estoy mostrando que, por ejemplo, en la introducción, aquí es donde va a estar inmersa la justificación. Puede ser un párrafo, dos, si quieren ponerme ahí justificación, esto es lo que consideramos, estos 2 o 3 renglones lo pueden poner para que pues yo lo tenga en cuenta, ¿sí? Adicional, pues la pregunta de investigación, el planteamiento del problema, aquí me incluyen el árbol de problemas. Esto hay cositas que no están obviamente en el formato, pero sí los vamos a resolver a medida que nosotros trabajemos las ideas que nosotros vamos viendo en el curso. Entonces, también deben formular su hipótesis, por eso hoy vimos hipótesis, los objetivos que les dije que los empezaran a resolver desde la semana pasada, el diseño metodológico. Entonces aquí la idea ya es que ustedes me empiecen a definir por objetivo específico qué van a hacer, ¿sí? Ustedes ya definieron la semana pasada unos objetivos, entonces lo más recomendable cuando uno trabaja el diseño metodológico es que uno defina, bueno, por objetivo yo qué voy a hacer, ¿sí? Y aquí están las escalas de evaluación que voy a utilizar para cada uno de los ítems, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Aquí tengo toda la referencia utilizada hasta el momento. Recuerden que el planteamiento del problema o el problema, yo les he dicho que ya cuando ustedes tienen su árbol de problemas y empiezan a redactarlo, básicamente ahí uno tiene que tener en cuenta que cada uno de los ítems que uno está trabajando con problemas, causas, consecuencias, deben tener un soporte teórico. Es decir, si usted dijo ahí que tenía una causa que era, qué sé yo, baja precipitación está generando un problema en la planta, que será su efecto, eso debe tener un soporte teórico. Obviamente eso uno lo va a encontrar fácilmente, sí, mucha gente dice, si usted no le echa agua a una planta, pues eso, la planta no se va a desarrollar, ¿no? Pero lo que yo necesito es que ustedes soporten teóricamente lo que están diciendo en su planteamiento de problema. Entonces, pues hasta ahí sería la clase. La idea es, como siempre, pues vean las clases, empiecen a leer los archivos que tenemos para complemento de esta clase, que sería la actividad 14. Hagan la actividad 15 cuando se sientan preparados, cuando ya hayan leído muy bien esto. Y pues ahí va a estar habilitada, ténganlo en cuenta, hasta el martes de la otra semana. Tienen bastante tiempo como para definir en qué momento ustedes van a tener las condiciones ideales para hacer esta actividad de forma individual, que es más como un refuerzo a lo que hemos visto en la clase de hoy. Entonces, pues igual, cualquier cosa, estoy atenta a las 3 de la tarde, entre 3 y 4 del día de la clase, para que nos veamos en plataforma. Entonces, bueno chicos, que tengan buen día.